Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, ¿cómo están? Estamos aquí en la máquina de pensar, arrancando en medio de esta ola de calor, pero aparentemente ya está pasando, o esa es la ilusión que uno quiere hacerse de que esto está ocurriendo. De todas formas hay mucha gente que está en la playa, bueno, y otra gente que está en el interior, en otros lugares que no sean la playa, pero bueno, supongo yo que estará bueno escuchar un poco de esta máquina de pensar, que como saben esta semana está dedicada, bueno, hablamos de Selkirk ayer, del largometraje de animación que se va a estrenar este viernes, Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Hablamos de Theo Angelopoulos, el director de cine griego que falleció la semana pasada de una forma absurda en un accidente de tránsito. Lo mató una moto. Y bueno, vamos a hablar después de Artigas, esa historia alternativa sobre Artigas que cuenta en su última novela Ramiro Sanchís. Pero para hablar también de alguna forma de otra película de animación, mirá vos, vamos a hablar de otra cosa también, le estoy dando la bienvenida a un ilustrador, a Sebastián Santana o a Pantana, no sé todavía es una cosa media esquizofrénica que me cuesta manejarla a veces con cosas como esta. El otro día me hacían el chiste en la película en Anina, que es lo que me comentabas antes, la película en la que trabajé, cómo iba a firmar, sí, como Sebastián Santana como Pantana, y en realidad me pusieron un aprieto porque yo el seudónimo lo estoy usando para los libros específicamente. De literatura infantil y juvenil. Sí, o sea, sí, para claro. el público infantil y juvenil pones Pantana. Sí, sí, es como una especie de Advisory Explicit Lyrics, digamos, el sellito de los... O sea, es al revés, funciona es Children Safe, digamos, si pongo Pantana, digamos, porque después hay libros como que me comentabas el otro día, Mi Pequeño Mundo Porno, que es un libro ilustrado, que es obviamente otra temática. Es otra cosa, claro. Y ahí firmó Sebastián Santana, de cómo voy a firmar. Porque Anina, que está basado en el libro Anina Yatay Salas, ¿no? Sí, de Sergio López. De Sergio López Suárez. Es un proyecto que viene hace mucho tiempo. Y bueno, Sebastián Santana, que está ahí trabajó en la ilustración, en la parte de animación. Dirección de arte. ¿Dirección de arte? Sí, dirección de arte. ¿Y qué sería dirección de arte? Y dirección de arte es básicamente... menos la animación, todo lo otro, o sea, buena parte de todo, no es todo lo otro, pues en el cine una cosa muy importante es el sonido. En el estudio de donde hicimos la parte gráfica y animación no se hace el sonido, pero bueno, en sí está la dirección general de la película, que es de Alfredo Soderguit, o sea, cine más o menos. No, pero está bueno que me digas, porque Alfredo Soderguit, la segunda pregunta que te voy a hacer, o antes es, hablamos el lunes de Selkirk, de Walter Tournier, que es un director de animación que tiene larga trayectoria. Claro. Pero Soderguit yo lo tengo más bien como un ilustrador, digamos, ¿cómo se hace para dirigir una película de animación siendo más bien un artista? En tu caso lo mismo, vos sos un artista, digamos, de la ilustración y te metes en una película de animación. Totalmente. Para responder la primera pregunta habría que llamarlo Alfredo, pues no estaría nada mal, pero bueno, en realidad yo lo que sé, el Alfredo y su socio, un par de sus socios, Alejo Schettini y Claudia Precioso, que son los animadores principales, Alejo es el director de animación, tenían un estudio montado muy chiquito pero bastante eficiente, muy eficiente de animación, de piezas gráficas, para publicidad básicamente, y de ilustración. Y en sí, a la hora de dirigir cine, o sea, sé que Alfredo hizo algún curso de cine y eso, pero después es el gusto por hacerlo. Y sobre todo lo que encontró, lo que siempre cuenta, yo ya lo sé de memoria, es que cuenta Alfredo cuando ilustró la novela de Sergio, encontró narración cinematográfica, o sea, encontró una manera de narrarlo cinematográficamente. Entonces me imagino a mí se imaginó la película, claro, antes, que es lo que necesita un director. Eso lo decíamos el lunes con Esteban Schroeder, y Esteban decía del director de animación que nos visitó que lo importante es imaginar. El director, alguien se tiene que ver la película antes de imaginarla, y todo el mundo se va acercando a esa visión. Totalmente. O sea, es que de hecho el trabajo de Alfredo Nina, básicamente cómo se dividió el trabajo, me preguntabas qué es la dirección de arte. Decía básicamente de lo que se ve menos los personajes es todo lo otro, porque en sí lo que me encargué es
la realización, el diseño de los escenarios y la realización con un equipo de asistentes bárbaros que tuve ahí, y el diseño de personajes, por ejemplo, es de Alfredo diseñó los personajes. O sea que vos lo que tuviste, por ejemplo, que dibujar o ilustrar es toda la parte del decorado, todo. Sí, totalmente, desde objetos, vehículos, y que todo eso tenga una coherencia estética, una coherencia estética, totalmente. Un estilo, digamos, siempre de acuerdo con Alfredo, digamos, había unos lineamientos básicos, después la libertad total para trabajar, que me llamaron porque confiaban en que yo iba a poder hacer las cosas con mi visión personal, pero desde la óptica de la que se le quería dar a la película. Tiene valores plásticos muy particulares, porque tiene mucha cosa de composición con fotografías y dibujo a mano, y un aire muy uruguayo, muy montevideano, pero también uruguayo en general, porque Alfredo es de Rocha, entonces había como cada tanto bajábamos un poco a que no fuera tan ciudad, sobre todo la parte del barrio del personaje, y eso completamente siempre en consulta con Alfredo, porque además es dibujante. Pero después eso, básicamente, bueno, tenemos una escena en la escuela, 45 planos, ponele, y hay que hacer frente y contra frente de cada... Y después hay que tratar de utilizar esos planos para otros lugares también, ¿no? Claro, bueno, siempre hay que tratar de diseñar... Totalmente, de ser fiel a la... Porque en estos casos estamos hablando de animación, en el caso de ustedes, de Danina, te digo porque no pregunto porque no sé, pero es animación digital, estamos hablando, digital, digamos, de 2 dimensiones, no estamos hablando de la animación que hace Walter Turner, que es stop motion, que está basado en 3 dimensiones. Claro, totalmente. Sí, ahora es un poco confuso distinguir las 3 dimensiones a veces, porque está el 3D de los lentes, ¿no? Las cosas se te vienen a la cara en el cine, que está todo el mundo usando ahora, es como cuando no saben qué hacer con una película, la dividen en 2, en rojo y verde, y hacen como que aquello fuera un valor. Parece que hay una película Pina, ahora una bailarina, que es la primera película que se ve algo, y la herramienta está usada. Después está lo que conocíamos como 3D, que son las películas tipo Buscando a Nemo, que son las que los personajes son modelados en un espacio virtual y los diseñan de una sola, como si fuera de plasticina, y después hay una cámara virtual que los puede filmar de todos lados. Pero para Buscando a Nemo estamos hablando de algo que es totalmente digital, ¿no? Claro, totalmente digital, claro, pero que también es 3D, digamos. Después está el 3D, claro, como decías vos, el más real de todos los 3D es el que hace Walter, por ejemplo, que son muñecos físicos y la cámara existe. Y esto... Como era el extraño mundo de Jack, totalmente, de Tim Burton también, digo, hay muchos de eso. Y la técnica de Nina es más parecida a la técnica de dibujito animado tradicional, digamos, o sea, sin el cuadro a cuadro, digamos. O sea, desde hace un tiempo los dibujitos lo que se hace es se dibuja el personaje en piezas y después se asignan, o sea, tenés el torso por un lado y haces le pones parámetros de movimiento. El brazo en el cuadro 1 está acá, en el cuadro 15 está allá, y después y marcas la curva, como y la computadora la máquina la hace, y después hay que corregirla, tocarla un poco para que no quede una cosa muy muy artificial, digamos, que es el trabajo extra que está teniendo Anina. Y además por la estética, o sea, Alfredo es el director, es dibujante. Yo soy el director de arte, soy dibujante. Alejo Schettini es dibujante. Claudia Precioso, que es la primer asistente de animación, es dibujante. Después todos los de hecho, todos los asistentes que entraron eran todos dibujantes. Entonces siempre no había técnicos tipo ingenieros, digamos, que apelaban a la exactitud y y encontraban una manera técnica de resolver un problema. Lo que hacíamos todos era siempre verlo con cabeza de dibujante, entonces siempre querés poner un pelito más o una virutita más o algo que lo embellezca desde el lado estético. Eso cada tanto nos llevaba que que Alfredo organizar un poco eso es un poco de moda también. Sí, totalmente, claro. Hay una cuestión claro, porque al darle, al salir, digamos, del programa o de lo que te da la máquina, las facilidades que te da. Por un lado lo humanizás, pero por otro lado hay tiempo. Sí, hay tiempo que cumplir. Y que de hecho es una de las razones por las que la película se ha demorado un poco, porque las podríamos haber alargado un poco antes, pero empezamos a ver que siempre ganaron un par de fondos más. Perdón, Sebastián, entonces ya está terminada la película. Está terminada en términos de animación, está corrigiéndose ahora. O sea, ¿vos la viste, por ejemplo, toda? No la vi toda todavía, porque faltan, en realidad, para poder verla toda bien, la podemos ver toda en baja resolución, digamos, en muy baja resolución. Y no está el sonido todavía. Se está mezclando el sonido. Claro, por el sonido no está. Está hecha la animación. El sonido le da una dimensión impresionante, una profundidad. Sí, es que es la herramienta de cine más intensa y por ahí menos analizada a nivel de público. Sí, la que se ve la que se nota menos aparentemente. Totalmente. Pero yo he leído de críticos
que decían que lo fundamental del cine es el sonido, y lo cual es raro porque todo el mundo habla de la imagen, ¿no? Pero es el sonido lo que le da una profundidad impresionante. Porque además es lo que menos podés emparchar, porque o sea, como el lenguaje cinematográfico está basado en una mentira sobre las imágenes, ¿no? Vos pegás un plano con otro plano y supuestamente sucede algo, pero en el fondo no son más que dos fotos. Y el sonido tiene una cosa corpórea que no se puede cortar y emparchar como si las imágenes. Lo leí una vez cuando decían, si vos cuando vas a filmar algo, poné todos los micrófonos bien. La imagen después ves, en la sala de edición podés arreglar o sea, quiero decir, hay que tener todo bien, pero lo que decía, no me acuerdo quién era, es que bueno, en la sala de edición podés decir de otra manera lo que ibas a decir con otras imágenes, claro. Y justo se te... Pero si no tenés grabada... claro, si no hay una continuidad de sonido, está bien. Ya está, no la tenés que ir a grabarla de nuevo, o sea, no... Es mucho más difícil reconstruir la narrativa con el sonido que con la imagen, digamos. Y estamos en eso ahora, bueno, entonces están corrigiendo la animación, terminando ya toda la parte de ya te digo, de agregar pajaritos y hojitas que se mueven, y se van ahora hay una coproducción con Colombia, que van a hacer la parte de mezcla de sonido y eso, y se hace la mezcla ya, entonces. Se hace la mezcla ya. Se grabó acá, los sonidos son... Y una pregunta, ¿y la voz de los personajes? Es de acá. Es todo de acá. Es todo de acá, sí, son actores, están desde... Es muy gracioso, porque es muy gracioso algunos puntos, yo no sé si puedo develar tanto, pero bueno, en realidad ya más o menos. Ahí están las voces no voy a decir quién es quién, pero están las voces de Roberto Suárez, María Mendive, después la hija, no me acuerdo cómo se llama, la hija de María, esto es un desastre, la voz de Anina, y después están las voces de Marcel Queirolian, el hombre de la murga, nunca me sale el apellido armenio, con K y... Roberto Suárez, Petru Valensky, Cristina Morán, y bueno, ellos aportaron la voz, O sea que cuando decimos que vos te encargas de la dirección de arte, en realidad te estás encargando de casi todo, digamos, lo que se ve, salvo digamos, el movimiento de los personajes, claro, o alguna expresión, pero claro. Digamos, lo que es la visión general. Lo que hice fue las cajas donde se desarrollan, o sea, yo le digo a la caja, pues claro. ¿Qué es la caja? Le digo a la caja al entorno, digamos, al espacio, ¿no? O sea, nosotros acá en realidad los centrales que estamos acá sentados en una mesa charlando, o sea, con nuestras caras y el diálogo estaría. Pero bueno, había que hacer la silla, la cosa, qué estilo de silla, qué estilo de micrófono. Claro. Sí, básicamente eso fue lo que hice, a lo que me dediqué, digamos, hacer una investigación junto a Alfredo. Una pregunta, porque digo, vos con Alfredo Soderguit trabajaron, por lo menos yo me acuerdo, cuando hicieron el libro de Fabio Guerra y de Fernando González. Poemas raritos. 21 poemas raritos y mira vos. Que son un libro doble, que vos ilustrabas a un poema y a un poeta y Alfredo del otro, claro, y en el medio había una ilustración hecha en conjunto. ¿Y cómo es la experiencia, te digo vos como dibujante, digamos, la experiencia de meterte en esa caja que es una película, digamos, en la cual no sé si podemos hablar de 3 dimensiones, pero que hay es dibujos en movimiento? Y es una cosa fue bastante curioso. De hecho, yo lo conocí a Alfredo trabajando en ese libro, digamos, en Miravoz y 21 poemas. Y o sea, no sé tanto, porque ese libro tendrá... 2005, 2005 o 2006, no me acuerdo bien. Sí, por ahí. Y claro, en realidad, en aquel momento ya Alfredo estaba trabajando con Anina, con el guión y eso, ya estaba con el proyecto Anina. Y a mí me pasa en particular, o sea, los dibujantes somos, o por lo menos yo sé que soy así, los 20 que trabajamos los veía todos más o menos igual, somos muy curiosos, o sea, nos gusta mucho de todo y bueno, por alguna razón elegimos una estética determinada, o sea, claro, eso sí. pero una de las vertientes, aunque sea en animación, o sea, sea en movimiento, es el cine, es como una referencia. Como que el sueño del pibe también, ¿no? Totalmente, sí, claro. Y además es una... Parece, o por lo menos yo por ahí tengo un poco la fantasía, que es como el ápice total de un montón de carreras. Claro, cine, es la suma de muchas artes, sí. Pero en el caso del dibujo en general, claro, el dibujo, hay una tendencia, digamos, es una ambición del artista, yo creo, que es la de darle como movimiento a algo que no tiene movimiento, pero cuando llegamos al cine, se va a mover, claro. Se mueve realmente. Es que en realidad, claro, por ejemplo, no he hecho muy poca historieta, porque es un lenguaje que me cuesta mucho, hice muy pocas cosas, pero siempre, por ejemplo,
que esto lo empecé, lo vengo viendo sobre la marcha y ya lo encontré para mí mismo. O sea, yo soy ilustrador de literatura, es una cosa que me gusta especialmente, y cuando ilustras literatura, de alguna manera haces una narrativa. Una narración, claro, sin entonces, duda, no me es tan ajeno el pensar en película. De hecho, yo no animaba, entonces no tenía que resolver el movimiento, pero definir o ver el storyboard y de eso pasarlo a imágenes concisas que iban a estar en una secuencia de movimiento, no me era algo tan ajeno, porque entender la narración es como el ABC del ilustrador de literatura, digamos, o sea, encontrar una manera de decir una historia, digamos, o sea, a diferencia del pintor del plástico, digamos, o sea, puede ser una de las diferencias. Claro. Se me ocurre ahora, ¿no? El pintor se aboca a un cuadro y al color, los dibujantes ya por sí hacemos rayas. Sí, no, aparte en general me parece como que el dibujante aspira más a una narración, y la plástica en general, voy a decir una cosa muy general, pero el pintor, no sé si quiere hacer una narración. Totalmente, ¿no? claro, cuanto mucho hace una serie o lo que sea, pero no hay, o sea, no son partes de una... O sea, no es esa cosa, es un día hablando con un amigo que hace historieta profesionalmente, en realidad veíamos la diferencia entre que él no podía, le costaba muchísimo decir lo que quería decir con 9 viñetas, que es más o menos el promedio que tiene una página, con una sola imagen. Le costaba horrores. Claro. Y yo le decía al revés, a mí me cuesta horrores dividir en 9 imágenes lo que yo sé que puedo decir en una. Pero sí preciso otra al lado, o sea, hacer 2 o 3 imágenes para un cuento. O sea que haces, bueno, pues obviamente siempre haces varias. Claro. Y el plástico va a ser un paso más allá, o sea, el plástico seguramente, el pintor seguramente diga, yo no puedo concebir hacer 2 3, o 3, claro, sí, concentrar en una sola. Claro. Y hay algo de eso, me imagino que hay algo de eso. No, también puede haber algo, se me ocurre a mí también algo similar a lo que es la diferencia entre la poesía y la narrativa. Totalmente, ¿no? claro. O sea, la poesía puede tener cierta narrativa, pero es una condensación en algo así. Totalmente, claro. Que te tiene que mover y nada más. En ese pequeño y en cambio la narrativa, que puede tener algo de poesía también, es pero precisas el transcurso. Claro, hay un transcurso de tiempo. Un avión aterriza donde puede. ¿Aterriza donde puede un avión? Y sí, el libro lo demostró ampliamente. Este es un proyecto que me llama, o sea, de Banda Oriental, es un texto de Elia Schenk, que es de los libros más queridos que tengo, la verdad. Mirá. Sí, pero... Se trata de la colección, nosotros hablamos aquí, pero hablamos en general, este es el primer libro que hablamos en particular, que es la colección que dirige Malí Guzmán y que sacó Banda Oriental, sacó como 4 libros al Son toque. 5 en total, Cinco. van a ser 5 y 2 que todavía no sé si no salieron, están al salir. Había uno de Germán Machado, había Sí. otro de Virginia Brown, ahí de Elia Schenk, obviamente se me puede estar olvidando alguno. Y está en Perico, ya que te completo la colección, porque me la sé de memoria, sí. es Perico, que van a reeditar, y... De Perico de Morosoli, que sí. va a ser Maca, creo. Sí, y Buscabichos... No, al revés, Perico lo hace Denis Torena y Buscabichos lo hace Maca. Lo hace Maca, Buscabichos. Un avión aterriza donde puede, escrito por Elia Schenk, ilustrado por Pantana, porque usted está está jugando a las divisiones más chicas, ¿no? En Cebollita, es para gurises, y entonces Pantana, Sebastián Santana, en la realidad, se pone en la capa y dibuja un avión aterriza donde puede, que a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero me llamó la atención primero los dibujos. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad de dibujar, no dibujar mal, dibujar como si fuera un gurí, como si fuera un niño, digamos, y un niño con una crayola, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de algo muy, muy elaborado, sino sobre todo la presentación. Obviamente, ¿eso a qué se debe? Y bien, eso me tiene muy contento, porque eso está funcionando de una manera que no me la esperaba. O sea, cuando me convocaron de banda me dieron este texto y otro a ver cuál quería elegir para trabajar, y este texto lo leí de corrido, y enseguida vi una manera de narrarlo, que era esta, con la imagen grande hecha por un niño y la chica por más acabada. Y encontré eso, bueno, fue como esta cosa que decíamos de la narración, o sea, encontré una manera de decirlo en un dibujo. O sea, yo me vi un dibujo, fue inmediato, y después era, básicamente, solamente precisaba las horas, el montón de horas necesarias para realizar eso, pero encontré la manera de narrarlo, y era eso, era una imagen hecha como por un niño y una ilustración completa en un espacio en blanco. Y
Y me tiene muy contento. Porque la narración transcurre, digamos, son dos niños que están imaginando cómo hacer un cuento, y obviamente en su imaginación, cada vez que imaginan, que es lo que estábamos viendo al principio, por eso uno se sorprende, imaginan como si fueran dibujos de niños, ¿no? Totalmente. Entonces, y lo que hice, que quería contártelo porque lo vengo contando a medida que me cuentan que les sorprende esto, es que básicamente el lado izquierdo de cada dibujo es un dibujo que lo hice, lo boceté, hice unos bocetos generales del libro para ver cómo hacerlo, lo boceté con la mano derecha para ver la composición de la imagen, pero después lo dibujé con la mano izquierda, yo soy derecho. Entonces eso es lo que le da el aspecto. Tiene dos cosas, está hecho así y además en chiquita, entonces al escanearlo agrandado el trazo queda mucho más grueso. Y más impreciso, digamos. Totalmente. Más imprecisión, lo cual debe ser más difícil a un dibujante dibujar con imprecisión. Bueno, por eso era la única manera que tenía de lograrlo. Dibujaste con la otra mano. Totalmente, la única manera de lograr un trazo. El avión, por ejemplo, estaba muy bien. El avión, yo pensé, debe haber buscado dibujos de gurises chicos. No, tengo mis libros y mi colecciono, entre los papelitos que tengo colecciono cosas hechas por niños, pero lo que veía era eso. En realidad lo que hay en el dibujo del niño muchas veces es mucha aplicación, pero bueno, falta una destreza que se desarrolla con los años. Pero están todas las ganas puestas y hay una precisión dentro de la tosquedad. Y la única manera de lograrlo, que tenía con la mano izquierda, porque ¿qué te pasa con la mano izquierda? Sobre todo el tema con las curvas. Cuando dibujas con la mano izquierda vas a hacer una curva y se te va para el otro lado. Entonces tenés que estar todo el tiempo concentrado tirando la curva. Y aparte no hay esa motricidad fina, digamos. Por eso, si vos sos de derecho, sos todo el tiempo consciente de que estás dibujando. Con la derecha yo hago unas rayas y queda más o menos. Con la izquierda tengo que estar haciendo la mano y contando los dedos que estoy haciendo, porque si no me paso o me queda un dedo para adentro. Y mirá qué bueno. Está bueno porque de última yo creo que también para vos el fin está notable. Se trata de un aprendizaje o una experimentación. Un avión aterriza donde puede, escrito por Lía Yen. La verdad que está hecha la presentación, ilustrado por Sebastián Santana, y el cuento vale la pena también, está muy bueno. Totalmente. Bueno, gracias por estar acá en La Máquina Muchas de gracias por la invitación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Darle la bienvenida a Ramiro Sanchís. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Ramiro Sanchís, un hombre que supo estar mucho tiempo aquí en La Máquina de Pensar, pero ahora lo llamamos no para que hable de otros libros, por ejemplo de Philip K. Dick, que estaría bueno hablar en algún momento, porque vi una reseña tuya, muy interesante también, en La Diaria. ¿Cuál reseña? Sobre el libro La Exégesis. La Exégesis, sí, es un libro que salió de Philip K. Dick, que salió en inglés. Claro, el tema es que el libro no creo que no está traducido, ni va a estarlo por el momento traducido al castellano. Claro, yo aproveché que salió el libro en Estados Unidos. Es un libro de casi 1000 páginas junta todo el diario. El diario filosófico que llevaba Dick, que es una cosa increíble, pero extremadamente ilegible, ¿no? Porque hay que leer, hay que meterse en eso. Es impresionante. En la novela Si Bainby o Barnes, hay extractos hay al final un extracto, pero digamos un extracto de como de 60 páginas. No, se llama el Tractate Scriptica Scriptura, que es una sección de lo que Dick escribió ese diario como para tratar de entender algunas cosas que le pasaban y de paso a la manera de los gnósticos, que eran sus referentes, crear una especie de cosmogonía y, filosofía, si se quiere. Sí, y de experiencias extranormales o paranormales que justamente en estos días, dentro de un mes o 2 meses, no sé muy bien, va a salir en Argentina una revista que se llama Próxima, que es una revista de ciencia ficción, que sale semestralmente, y va a incluir un artículo mío sobre el hebrero, que había publicado una versión muy primitiva en una revista que se llama Axon, que es una revista online, y justamente hoy lo estaba revisando y me interesaba mucho más de lo que había hecho originalmente una cosa que decía al pasar, que era los vínculos entre el último lebrero y el último... sí, lo hemos hablado eso, sí, que incluso claros, Lebrero menciona a Sibainby en la novela Luminosa, y ambas, la novela Luminosa es en gran parte un diario, y este diario, La Exégesis de Philip Dick, tiene anotaciones a modo de diario, en la que
Dick va tratando de razonar a partir de experiencias místicas, espirituales, personales, y termina tratando de dar cuenta del secreto del universo, si se quiere, ¿eh? Y él había seleccionado en el 78, creo que fue, una serie de fragmentos que les puso ese título que te dije, Tractates Críptica Escritura, que no tiene más de 6-7 páginas, y que eso es lo que remata a modo de apéndice la novela. Bueno, yo digo, en tu recuerdo era mucho más. En mi recuerdo eran como 40 páginas, porque me pareció no, lo que pasa es que pesado, bueno, legible, imagínate mil de eso. Con una gran erudición. Aparte no es un delirio de Philip K. Dick que dice, bueno, el secreto del universo está acá. No, sino que va remontándose a los gnósticos y a una no sé, Dick era un gran estudioso de los gnósticos, del cristianismo primitivo, de las religiones mistéricas y curiosamente de la ópera alemana. Eran sus áreas, la filosofía en general, los presocráticos, había mucho sobre los presocráticos. Todo eso está en la bueno, y en la década del 60, con el tema de Acuario, con no sé qué, hay todo un resurgir de ese conocimiento, digamos, esotérico, por decirte algo. Y la ópera también, alemana, también tiene mucha cosa de esa. Digamos, definitivamente, que en el siglo XIX claves, había toda una cuestión de claves. Todas esas claves que Dick las veía y le dedicó mucho tiempo de reflexión, de hecho, sobre todo al Parsifal de Wagner, que está también muy implicado en Sivaimbí por algunas líneas que tiene, que creo que es algo así como por aquí el tiempo se convierte en espacio, dice en algún momento, y Dick se ve que flasheó con esa frase y la extendió todo lo que pudo. Dick era una persona que tenía la capacidad de la más mínima puntita de una idea desarrollar una novela. Claro, sí, alucinarse. Y bueno, en el caso de él, trataba de dar una explicación donde él se planteaba si no estaba loco o no. Él llegó, hay un fragmento en una entrevista que es muy muy famoso, que él comienza planteándose una serie de ideas muy locas de ciencia ficción para explicar sus experiencias, y luego dice, no, pero esto no es así, esto es en realidad que yo estoy loco. Mi esquizofrenia diagnosticada en la adolescencia, habla estudiaba mucho psiquiatría incluso. Y llega un momento que él dice, no, pero en realidad no es que yo esté loco, en realidad lo que pasa es que los rusos, los soviéticos, con sus experimentos de telepatía, me han inducido a la locura. Y así continúa. Sí, pero aparte, digo, es un ida y vuelta, porque él también planteaba de que un loco no podía ser tan claro y tan medido y justo. Es lo que Dalí habría llamado la razón paranoica crítica. Sí, el método paranoico crítico. Dick, sin saberlo, creo, fue el mejor ejemplo de eso. Claro. Y en el caso de esta exégesis, simplemente para terminar un poco, porque vamos a hablar de otra cosa, pero ¿qué pasa? Dick era alguien que escribía mucho, a mucha velocidad, era muy prolífico, sacaba no sé cuántas novelas por año, pero aparte de eso tenía esa especie de diario místico. A partir del 74. Y nadie hasta ahora sabía, están pasando más de 30 y pico de años. En realidad había existido una selección, yo la tuve en mis manos en un viaje que hice de adolescente. Sí, a España. Me había contado, creo, y no la compré, me arrepentí toda la vida, entre los cuentos completos. Los cuentos completos. Los cuentos completos. Sí, era muy chico ya. No, pero digo, pasa que el libro ese por algo no se ha editado hasta ahora, y es por eso. Debe ser infumable. Pero el mismo, en esta edición fue en gran medida responsabilidad de un escritor que se llama Jonathan Lethem, que es para mí uno de los más interesantes escritores estadounidenses. Franzen, que ahora está siendo muy nombrado por la novela Libertad, Jonathan Franzen, y Lethem, que es un poco más joven, es del 71 creo. Para mí me gusta más el Lethem incluso. Bueno, y Lethem tuvo a su cargo esta edición, y él dice por ahí en una nota de prensa algo así como son cientos de páginas de delirios, y quizá escondan realmente el secreto del universo. O sea, claro, es la experiencia de lectura es que estás ante un muro ilegible, ¿no? Pero bueno. Mi idea, mi pequeña experiencia era que era algo muy denso, lo cual no quiere decir que era horrible o espantoso o un bagayo, al contrario. Se nota al contrario, se nota por la erudición que tiene, que ahí hay algo que se está interesante. Totalmente. Bueno, y pasamos de Dick. Kid, al revés. Estoy en mi método paranoico crítico a La vista desde el puente, que también está Dick ahí, que es la última novela de Ramiro Sanchís, y que de alguna forma, ya ha tenido algunas reseñas. Su vida en la prensa. Sí. Y obviamente nosotros destacábamos en la Gacetilla algo que también lo vi destacado en otros lugares, que es la idea de que esta novela, más allá de la historia, del argumento y más allá del protagonista, que es siempre el mismo de Ramiro Sanchís, es Federico Stahl,
plantea un Uruguay alternativo. Hay una ucronía, una historia alternativa, donde, yo lo comentaba ayer para anunciar esta entrevista, donde Artigas no fue derrotado en esa batalla de Tacuarembó, no fue al éxodo, o sea, se mantuvo. Entonces Rivera no fue presidente, porque él durante Artigas quedó durante décadas. No hubo exterminio de los charrúas, por lo tanto en el 2006 hay charrúas en los ómnibus vendiendo lapicera o vendiendo estampitas. Y lo más sorprendente es que Uruguay es, digamos, la Liga Federal, llega hasta Corrientes, el Uruguay del 2006, ¿no? Y Río Grande. Y Río Grande del Sur también. Sí, hay mucha gente que me ha comentado, desde Carlos Regerman, que fue el primer lector, pues porque la presentó, a Juan Manuel Candal, otro amigo, editor, que hizo también una reseña. Hizo una reseña para la diaria. Muy elogiosa. Era uno de los, fue también de los primeros lectores, sino el primero. En los agradecimientos, un poco hablo de todo ese proceso. Claro, muchos lo leían desde ese punto de vista de lo que Uruguay quiso ser, ¿no? De que muchos querrían ese Uruguay grande, o en todo caso ese Uruguay sin el pretexto del paisito, ¿no? Claro, entonces acá tenemos Entre Ríos, tenemos Corrientes, tenemos Río Grande, entonces es otro país, y bueno, y costó un poco imaginarse ese otro país. Mi premisa, digo, aparte tampoco tenía sentido abundar tanto en detalles, que creo que uno de los grandes defectos del libro quizás es la cosa medio cebada, que tienen mucha información, en cierto modo. Esa es mi impresión particular, ¿no? Me parece bueno, que... pero la información, digamos, en cuanto, incluso en la novela se critica a las malas novelas de ucronía, de historias alternativas, que lo que no tiene que hacer una novela de que narre una historia alternativa es decir rápidamente dónde estamos, sino que al contrario, dar por supuesto, y que el lector empiece a rearmar y decir, este Uruguay es raro, porque este Uruguay va hasta Corrientes, hay un Uruguay del oeste. Entonces, Mira, en lo que te puedo decir, Pablo, es que el escribirla, que creo que es la primera, no es la primera ucronía que escribo, pero es la primera ucronía densa, vamos a llamarla así, y de esta extensión. Es mi novela más larga publicada hasta la fecha. Tengo 2 inéditas más largas, pero esta es publicada la más larga. Y el proceso de escribirla, te puedo asegurar que me hizo cambiar muchas perspectivas en cuanto a las ucronías, que eran como de algún modo mi terreno de estudio más cultivado en la ciencia ficción. O sea, siempre me interesó la ciencia ficción uruguaya, y como campo para estudiar, no te digo ya solo como disfrute del lector, sino como para estudiar y pensar al respecto, las ucronías era como mi área. Y muchas ideas que tenía de cómo era la mejor manera de llevar una ucronía fueron virando, no solo por la investigación de leer otras ucronías, sino por cómo van surgiendo, esa cosa que tienen las novelas, de que a veces uno se deja llevar y los personajes van haciendo cosas y van pasando, y eso invariablemente te refleja en cómo vos estás representando un mundo. No sé si queda claro, es como que vos tenés que dar detalles, o sea, y lo haces sin darte cuenta. Los personajes se van moviendo por un lugar y ver un graffiti. Bueno, ¿qué graffiti se habría en este mundo? Ese tipo de cosas. Sí, en realidad Graham Greene decía que para él que una novela funcionaba cuando los personajes de su novela, obviamente, empezaban a hacer cosas que él no esperaba. Bueno, ¿no? Entonces en el momento esa era la prueba, digamos, de que el avión había arrancado vuelo y que ya no estaba carreteando más, que era lo que él hacía, todo el planteo, todo, ¿no? Yo lo único que sabía en esta novela, más allá de cosas que no se dicen, que quiénes son los culpables y todo eso, sabía que iba a tener una escena en que a mi personaje le pegaron una paliza. Eso era lo único que sabía. O sea, tenía esa idea que a eso de algún modo tenía que tender. O sea, muchos procesos, como una escena que van a un concierto de una suerte de versión de este mundo de lo que es el metal, y un viaje al cementerio, una serie de secuencias, un museo, todo un diálogo que hay en un museo, todo eso de algún modo fue un subproducto de imaginar una serie de detalles del mundo. En ese sentido, no sé si los personajes empezaron a hacer cosas que yo no esperaba, pero sí el mundo empezó a tener detalles que yo no había pensado originalmente. Entonces tuve que echar, creo que el mejor ejemplo es una cosa que nombra la novela, que es muy al pasar y muy indeterminado, que es qué sucede con los nazis. No sé si cuando la leíste tuviste uno de los... que una de las claves de la novela es un símbolo que es como una esvástica, ¿no? Ahora, cuando los personajes la miran, no dicen, la esvástica de Hitler. Entonces eso una y otra vez claro, eso que fue como una inercia mía, ¿no? Después me pero ¿cómo? O sea, cualquier persona en el 2006 de nuestro mundo reconocería la esvástica. Lo que es el Holocausto. Claro, y todo. si acá
no lo saben, es porque eso no sucedió. Entonces, ese tipo de razonamiento, tipo de razonamiento sucede más bien tipo fondo-figura. Vos tenés una figura, pero esa figura tiene un espacio negativo, vamos a llamarlo. Y ese espacio negativo me costó en el sentido de que tuve que pensar y obviamente apuntalar de alguna manera. Entonces, en una de las revisiones que tuvo la novela, introduje un detallecito que aporta a ese asunto, es que se habla de la guerra con Alemania, se habla de los Folskis. Se habla como que Uruguay estuvo en la guerra con el y participó en la Segunda Guerra Mundial. Que no se dice nunca Segunda Guerra Mundial. Duró hasta el 50, o sea, 50 y pico. Ese tipo de detalles van a eso que te decía de cómo... Y es un mundo más, digamos, más oscuro, por ejemplo, no existen los Beatles. No, eso es horrendo, horrible, es una pesadilla. Después de la pausa continuamos con Ramiro Sanchís, hablando de La Vista desde el Puente, una novela que plantea una historia alternativa a Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con Ramiro Sanchís, La Vista desde el Puente, un libro, una novela que se plantea como una historia alternativa, esto yo lo dije, transcurre en el 2006 o por alrededor. Pero en ese 2006 Uruguay es otro. Lo que tiene las ucronías, lo que tienen las historias alternativas, y que está bueno eso, es que si están bien logradas, uno puede pensar, mira, podríamos haber sido otra cosa. O sea, no es ineluctable que seamos así. Uruguay no tiene por qué, es decir, Brasil podría haber sido otra cosa, Argentina sin duda podría haber sido otra cosa, y probablemente, atención, esta historia alternativa, si la historia hubiera sido otra, hubiéramos sido otra cosa, pero no demasiado distintos tampoco. O sea, el hecho de que los charrúas no hayan sido exterminados. Yo pensaba, por ejemplo, una cosa que se me ocurrió a mí, ¿no? Los charrúas en el 2006 no fueron exterminados, entonces es una población que está en Uruguay. Ahora, ¿es la población de clase alta dominante? No, los charrúas en el 2006 venden lapiceras, o venden garabatos, venden caravanas en los ómnibus. Esa fue pensé esto, digo, toda la gente que ahora admira o reivindica el pasado charrúa, esa misma gente en ese Uruguay alternativo no miraría, o sea, diría, no, ya compré. No, y aparte habría clara, o sea, habría descendientes de charrúas que son charrúas, o sea, no tendría la cosa más mística, si se quiere, la sangre charrúa como algo indeterminado que podemos tener vos y yo y que la sentimos como bla 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 y que la construimos esencialmente como una ficción. Digo, podemos tener todos X gen en el cromosoma tal que pero en principio si hablamos de nuestra identidad charrúa y nuestros abuelos no fueron charrúas, en realidad es una ficción muy interesante, todo lo que quieras, pero en este mundo sí habría gente que se sabe charrúa, ¿no? Entonces eso ya sería muy diferente. La primera escena que se me ocurrió, iba caminando hacia mi casa con la idea de escribirla, era el tipo está en un ómnibus y aparece un indio, un charrúa, y le vende algo. Entonces eso, que me parecía una irrupción extraña en Uruguay, era lo que empezaba a dar la pauta de que era una ucronía, pero se me ocurrió que esa tenía que ser la escena que abre el libro. Después tenía que haber una reacción de mi personaje para empezar a pintarlo como lo que es, o sea, es un tipo muy misógino. Entonces está lo que pasa en la primera página, que es básicamente eso. Luego pensé, pero los charrúas, nosotros los vemos como algo extinguido, lamentablemente, y etcétera. Mítico, y aparte el hecho de que no exista, uno lo sobrecarga con mucha proyección. Exacto, lo sobredimensiona, si se quiere. Y además es una cosa que es hablar de los charrúas para referirse a todos los indígenas de la banda oriental, quizá. Entonces, lo que a mí se me había ocurrido plantear después de esta escena primera, que se me ocurrió cuando empecé a tomar ciertas notas y todo, fue que en realidad esos charrúas podrían perfectamente haberse dividido en distintos grupos, con distintas herencias, distintas poblaciones, en distintos lugares, y ¿por qué no oponerse entre ellos también? En la lucha por el poder, si se quiere. Básicamente yo lo vi, pero esto es una lectura mía, así como se habla despectivamente de los planchas actualmente, bueno, ahí ese sería el lugar casi de los charrúas. Claro, y aparte hay una cosa que es en el lado occidental del río, que es donde sucede la acción, porque Corrientes. No en la banda oriental, sino en la banda occidental. Claro, se habla despectivamente de los orientales.
Entonces el grafiti ese que te decía era porque en realidad una de las primeras cosas que ve el protagonista es un grafiti que dice orientales putos. Pero en realidad, digamos, en ese Uruguay que hay banda oriental y banda occidental, la capital está en Montevideo y la banda occidental, digamos, Corrientes, Misiones, es la menos desarrollada. Exacto. ¿no? Y curiosamente es donde está el palacio desde el que habría gobernado Artigas. Bueno, un detalle que no dijimos, que es que Artigas, al no ser derrotado y al seguir gobernando el imperio, ¿no? Las Provincias Unidas durante décadas y décadas, bueno, se convierte en un tirano. Siguiendo un poco la idea aquella, me acuerdo de García Márquez, que decía que el coronel Aureliano Buendía, si hubiera ganado algo, perdió 32 guerras, si hubiera ganado una, se hubiera convertido en el Otoño del Patriarca. Claro. Y decía, y Bolívar y todos nuestros héroes, si hubieran ganado algo, se hubieran convertido en el Otoño del Patriarca. Decía. Claro, no, es un razonamiento bastante sencillo. Digo, creo que la evolución de la figura de Artigas desde aquel de mi autoridad emana de vosotros, etcétera, hasta el último, yo qué sé, Purificación y todos estos lugares que tenía, es una evolución que ha sido señalada, no por mí, porque no soy historiador, pero sí ha sido señalada por historiadores en libros que he leído. Hay una cierta, mínima si se quiere, pero tangible, evolución hacia un tipo de pensamiento un poco más autoritario, ¿no? Entonces, acá la lógica era prolongar eso en el tiempo, hacerlo ver cosas horribles, o sea, hacerlo pelear más guerras, hacerlo tener que encargarse de un gran país, y esta persona, Artigas, se convirtió en un tirano. Bien intencionado, no importa, pero... Como si fuera, digamos, Francia en Paraguay. Exacto, bueno, era una la relación entre Artigas y Francia es compleja, es interesante, compleja, ¿no? Sí. Hay, bueno, las cartas lo ninguneaba un poco Francia, pero luego le dio su asilo. Lo tuvo confinado ahí, pero digo, lo que planteas vos de que se vaya un cierto pensamiento autoritario, ¿no? Eso está en discusión, digamos. Obviamente, hay varias escuelas, pero quiero decir, está planteado, o sea, basta con que esté planteado para que de algún modo sea verosímil. En las ucronías un poco lo que preocupa es esa verosimilitud, obviamente que es un tema de escuelas, pero existiendo esta escuela que señala eso, como en mi obra de ficción, no tengo que dar mayoritariamente cuentas de mis análisis porque no lo estoy proponiendo como un libro serio de historia, me bastaba con tener ese pequeño pie para permitirme de algún modo extrapolarlo al demonio y decir, por eso en la tapa, digamos, Matías Vergara pone al Artigas con una especie de lanza donde hay plumas de charrúa, digamos, y hay toda una cuestión de charrúas. Claro, Matías lo dibujó y con una gran bandera artiguista, pero que puede ser de totalitario. Claro, es el cuadro es el de Napoleón, ¿no? Es el cuadro de Napoleón imperial, digamos, que creo que es de Angre. No, de David, creo que es de David. Bueno, ahí va, no me acuerdo, es uno de esos pintores. Y la pose es tal cual esa, y Matías lo derivó de ahí. Matías no había leído la novela, quizá hubiese sido diferente su visión, pero obviamente, más allá de lo bien hecho que está, ¿no? Pero más allá de eso me resultó interesante porque es esa imagen del Artigas emperador, digamos, ¿no? Quizás incluso se podría relacionar con la novela en el sentido de que es un poco más joven que el Artigas decadente del que se habla más. Entonces, bueno, esa es la idea, ese Artigas que tiene a su cargo las dos bandas y Río Grande, que ve un montón de cosas, ¿no? Que se expone a otro montón de y lo que hay es ahí también algo que también podría haber aparecido en el Bicentenario, en esta realidad aquí en Uruguay, que es la revisión de la figura de Artigas. Se plantea porque vamos a contarlo brevemente. El protagonista, Federico Stahl, su padre se muere, ¿no? Un historiador famosísimo, se suicida y deja unos papeles diciendo, bueno, para su hijo que estaba muy distanciado, dándole una tarea, una investigación. El padre era, digamos, de la escuela artiguista, que planteaba que Artigas era el gran héroe, el prócer, y que no había sombras. El proyecto de vida, de algún modo, del padre era escribir una monumental biografía de Artigas que queda inconclusa. Federico, el protagonista, accede a esos papeles, a esa investigación, y encuentra detalles que su padre había descubierto que de algún modo socavan esa idea de Artigas noble. Que en realidad flota sobre la novela también esa idea de que hay otra versión de Artigas, o sea, por lo menos Federico Stahl, aunque no sabe tanto al principio, no se fuma, digamos, esa idea de ese Artigas acartonado, prócer, solemne. O sea, en realidad el padre de Federico es un historiador, digamos, de oficialista a ultranza, lo que no quiere decir que no existan en ese mundo
otras visiones de la historia, que quizá Federico como joven por eso, es más simpático. Flotando en el ambiente estaba, digamos, claro. no es que lo invente. Lo que sí encuentra el padre de Federico es una serie de claves que deberían ser evidencias fuertes a favor de que Artigas, etcétera, etcétera, no vamos a contar. No. Pero que no era tan bueno. Exactamente, pruebas, digamos, no interpretaciones, porque se interpretaba que estaba demente, senil, que siempre estuvo en control de sus facultades. Bueno, entonces lo que encuentra el enigma de algún modo de la novela, así que es un enigma mínimo si se quiere, es qué son esas pruebas que encuentra el padre y qué prueban en realidad. Y ahí hay una relación obviamente con el tema de los charrúas y hay una de las cosas que me resultaron más simpáticas al haberlas escrito, que es la figura del Lautréamont, de Isidoro Ducas, como se dice, porque no es Lautréamont, que en esta realidad Isidoro Ducas nunca no hizo su viaje a Francia, se quedó en Uruguay y se convirtió en un asesino en serie. Y escribió un texto que es como una suerte de confesión de sus crímenes, que es muy disparatado. Esa sería un poco la... que era un serial killer. Ahí está. Sí, de eso cosas que ¿No te interesó tanto? No me interesó, me pareció lo más despegado de todo. Justo hoy me pareció llegó lo más exótico y no, lo más está claro puesto que, como a piñazo. Sí, lo que está puesto como detalle. En realidad lo que me pareció bien de la novela es ese ambiente que, insisto, porque estuvimos hablando de toda esta historia paralela, alternativa, en la idea de que tampoco sería tan distinto, digamos, estos países serían dentro del cono sur. Sí, los uruguayos serían igual de racistas. Subdesarrollados, o sea, a nivel económico estaríamos más o menos en el mismo desarrollo. Habría seríamos una visión más latinoamericana del Uruguay, digamos, ¿no? Cuando el hecho que haya indígenas de otras razas, gente de otras etnias, haría que el Uruguay fuera más aluvional, más latinoamericano, pero con más polvo y nada más, digamos. Sí. Obviamente en